El millonario queda impactado al ver a su ex empleada con una joven igual a él. ¿Qué ocultan? La lluvia golpeaba con furia el adoquinado del centro histórico de la Ciudad de México. Esa tarde gris parecía diseñada para esconder secretos. Alejandro Vargas, un hombre de 40 años y dueño de un imperio financiero, buscaba en ese húmedo atardecer un respiro. Su vida era un tornado de decisiones, reuniones y números, donde cada error podía costarle millones. Justo por eso entró, casi sin pensarlo, a un pequeño café enclavado entre viejas fachadas coloniales, tratando de calmar una mente que no paraba de dar vueltas. El lugar olía a café molido, a madera envejecida y a un llamado silencioso de paz. Alejandro, siempre rodeado de lujo y discreción, se sentó. En una mesa junto a la ventana, la lluvia dibujaba extrañas formas en el cristal, y cada gota parecía amplificar la opresión en su pecho. Necesitaba un paréntesis, pero la calma duró segundos. Cuando alzó la mirada, la sorpresa lo paralizó. Frente a él estaba Clara, su antigua empleada, aquella que había dejado su puesto años atrás, bajo circunstancias que nunca terminaban de aclararse. Pero lo más inquietante no era su presencia, sino la joven que la acompañaba. Una chica que parecía una copia exacta de Alejandro. Mismos ojos, misma mandíbula marcada, la misma expresión que él usaba cuando enfrentaba retos. Era como mirar su propio reflejo en un estado secreto y desconocido. El corazón le dio un vuelco. Un temblor interno le recorrió las entrañas mientras trataba de entender. ¿Quién era esa muchacha? ¿Por qué estaba con Clara? ¿Qué historia compartían? La semejanza física no solo era sorprendente, era aterradora. Alejandro sintió cómo la ansiedad le apretaba la garganta, cómo las manos comenzaban a sudar sin control. Las sombras del café parecían hacerse más densas. Clara hablaba con voz baja, casi como si tuvieran miedo a que alguien más escuchara. La joven actuaba nerviosa, inquieta, mirando de reojo hacia la calle, como esperando a un enemigo invisible. Alejandro recordó rumores vagos, piezas sueltas de un pasado que nunca quiso enfrentar. Ahora, todo parecía encajar en un rompecabezas oscuro, como si aquella escena fuera el preludio de una verdad que podía destruirlo. En ese momento, una sensación brutal le invadió la certeza de que alguien más estaba jugando. Con ellos, un rival oculto, un poder secreto listo para enterrar ciertas verdades a cualquier costo. La tensión era palpable, la atmósfera densa con ese miedo palpable que vibra justo antes de la tormenta. Alejandro sintió el peso de su propio imperio, su orgullo amenazado por desconocidos. Mientras la lluvia no cesaba y la ciudad seguía girando sin piedad, Alejandro se soltó del asombro. Se negó a quedarse parado, atrapado en la confusión, sin pensarlo más. Se levantó y se acercó a Clara, con la mirada fija y la voz contenida, listo para romper aquel silencio que parecía ganar terreno a cada segundo. ¿Qué secretos ocultan Clara y esa joven que es su doble? ¿Cómo afectará este encuentro la fortuna, el poder y las relaciones que Alejandro creía inquebrantables? El eco de la lluvia, el murmullo lejano de la calle, todo se suspendió en un instante congelado, el inicio de una chispa que podía desatar un incendio. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos, a interactuar. Alejandro se irguió con paso firme, dejando atrás el temblor que sacudía sus manos. Sus ojos, fijos en Clara, buscaban respuestas, mientras la lluvia seguía golpeando sin cesar la ventana a su lado. Reconoció en la ansiedad que emanaba de la joven a su lado algo más profundo, un miedo que parecían compartir en secreto. Sin embargo, antes de que pudiera decir una palabra, Clara levantó el dedo, pidiéndole silencio. Su voz, apenas un susurro. Sozó cortante y urgente.
No puedes imaginar lo que esto significa, Alejandro. No soy solo la empleada que conociste. Y ella, señaló a la joven, es mucho más que una coincidencia. Un frío helado bajó por la columna de Alejandro. Su mirada se clavó en la joven, y en ese instante, la chica levantó la mano, mostrando una pequeña caja negra, lisa, con un brillo oscuro en las esquinas. El corazón de Alejandro estrujó fuerte. Sintió que el tiempo se detenía. Su respiración se volvió errática, como si el aire mismo se agotara frente al misterio que desvelaba aquella cajita. De repente, el murmullo del café se apagó. Todos los ojos se desviaron hacia ellos. La lluvia dejó de sonar. El mundo pareció colapsar en esa mesa minúscula. Clara abrió la caja con manos temblorosas. Dentro, Alejandro vio una bala con su nombre grabado, y debajo una foto. Una foto que rompió su alma en 1000 pedazos. Era una imagen de él, pero no era él. La mujer, la joven y él aparecían juntos en un sitio olvidado. En una sombra peligrosa. Había algo de intimidad, de secreto oculto. Y encima, una línea escrita con tinta roja. Tu pasado te acecha. Nadie es quien dice ser. La garganta de Alejandro se cerró. Una desesperación brutal lo aplastó. —¿Qué demonios? —murmuró, con la voz corta, casi un lamento. Clara tragó saliva, y sus ojos se llenaron de un frío absoluto que no encajaba con aquella mujer que él creyó conocer. No tengo tiempo para rodeos —dijo Clara, y su mirada se endureció. Esa bala no es un aviso cualquiera, es una advertencia para que te alejes, o para matarte. Antes de que Alejandro pudiera reaccionar, un grito estridente rompió el cristal tras de ellos. Un impacto seco, violento, estalló contra la ventana que ahora tenía fisuras que dibujaban un mapa de terror. La gente gritó. Algunos huyeron, otros se cubrieron, paralizados. Alejandro giró la cabeza justo a tiempo para ver a un hombre cubrirse tras una esquina, armado y con ojos llenos de odio. En sus manos brillaba una pistola, apuntando directo a ellos. Su imperio, su mundo seguro, se desmoronaba en 1000 cristales rotos y amenazas abiertas. Clara tomó la mano de la joven, y en esa mirada, Alejandro vio el pánico absoluto. No solo estaban expuestos, también eran el blanco de algo mucho más oscuro de lo que imaginó. Pero lo que verdaderamente le sacudió, lo que lo dejó sin aliento, fue la confesión que Clara soltó con voz rota mientras el hombre se acercaba. Ella es tu hija, y tú nunca lo supiste. Un nudo insoportable oprimiendo el pecho, el pulso desbocado. Alejandro sintió que todo en lo que creyó se desvanecía, al tiempo que una verdad devastadora lo golpeaba con la fuerza de un vendaval que destruye puertas y le quita el suelo. Una hija oculta, un enemigo que quiere borrarlos a ambos, y un secreto que podría hundir no solo su fortuna sino su misma alma. En ese instante, la lluvia se volvió un grito ensordecedor, y el mundo se volvió caos. El hombre disparó. El disparo se perdió en la tormenta, pero Alejandro supo que nada volvería a ser igual. El silencio quedó roto. Su mirada, fija en la joven que llevaba a sus ojos, buscaba una respuesta que tal vez nunca llegaría. ¿Qué otros secretos enterraba esa mujer, esa ex empleada, que transformaban su vida en un campo de minas? Y mientras la bala atravesaba el aire pesado, Alejandro solo podía pensar en una cosa: que estaba a punto de perder para siempre. El disparo se perdió en la tormenta, pero el eco retumbó en los huesos de Alejandro. Sintió un ardor brutal en el pecho, como si alguien le clavara un puño invisible. La gente gritaba, corría, y el café se volvió un caos en segundos. Clara apretó la mano de la joven con tanta fuerza que sus nudillos palidecieron. Alejandro la miró, buscando en sus ojos una respuesta, una señal de esperanza. Y fue ahí cuando todo explotó, pero no de la sino de rabia, y salió corriendo hacia la calle. Alejandro levantó la vista justo a tiempo para verla saltar ágil entre la multitud, esquivando cuerpos y casi desapareciendo en la grisácea y mojada Ciudad de México. Se volvió hacia Clara, deseando seguirla, pero la mujer lo retuvo con una mirada que quemaba la piel. «No», susurró Clara, temblando. «Ella no es quien crees, no es tu hija, al menos no del modo en que imaginas». La mandíbula de Alejandro tembló.
¿Qué quería decir? Sus pulmones ardían. Sentía que se ahogaba entre dudas y miedo. Clara abrió la caja negra una vez más, sacando otra foto. Esta vez parecía una especie de documento, una credencial vieja, gastada, con la cara de la joven y al lado un nombre que hizo que su corazón se detuviera. Valeria Vargas. Valeria, susurró Alejandro como si el nombre fuera una puñalada. ¿Pero esto es imposible? Clara asintió, tragando saliva. Ella, la joven de ojos idénticos a los suyos, no solo tenía su rostro, también su sangre. Pero la verdad era otra, mucho más oscura, más asfixiante. Valeria es hija de tu hermano gemelo, el que desapareció hace 20 años y que todos daban por muerto. Su voz se quebró, pero continuó. Te lo ocultaron, a ti y a todos. Esa niña es la última esperanza de esa sangre, pero también el blanco perfecto para acabar contigo. Alejandro sintió náuseas. Un vacío helado le caminó por la espalda. ¿Un hermano gemelo? Nunca escuchó nada. Todo su mundo, su imperio, se había tejido sin ese hilo tan vital. De repente, el hombre armado volvió a disparar desde la sombra. El disparo rebotó en la pared, haciendo que todos se tiraran al suelo. Alejandro se agachó junto a Clara, mientras esa revelación caía como un balde de agua fría. No es solo una rivalidad, dijo Clara, sus ojos mirando hacia la ventana rota. Este enemigo quiere terminar con los Vargas, contigo, con Valeria, con todo. Se mordió el labio, apuntándole con una mirada urgente. Por eso necesitas protegerla, aunque eso signifique traicionarte a ti mismo. En ese instante, un sonido seco, metálico, hizo girar a Alejandro. La joven, que ahora parecía más fuerte y decidida, sujetaba en su mano una foto más antigua. Era ella, pero también Alejandro, y el hombre que al mirarlo, con más detenimiento, parecía idéntico a él, junto a Clara, en una casa abandonada. ¿Quién es ese?, preguntó Alejandro, con voz ronca. Valeria bajó los ojos. No es tu hermano, es tu verdadero padre, dijo con un temblor insoportable. El ambiente se congeló, el tiempo se hizo lento. Una mentira enterrada demasiado hondo comenzaba a salir y renegociaba todo lo que Alejandro había dado por hecho. Su padre, el hombre al que creía fiel y ausente, tenía un rostro que el impacto le rozó el brazo a Alejandro. El dolor quemando la piel, pero el verdadero trauma estaba dentro. Mientras el hombre armado avanzaba con pasos firmes y sin miedo, la pregunta más grande seguía flotando en el aire viciado. ¿Quién demonios estaba jugando con ellos desde las sombras? ¿Y cuánto tiempo habían vivido atrapados en ese juego terrible, sin siquiera darse cuenta? El café, roto y lleno de miedo, esperaba una respuesta. Pero Alejandro, con la mano sangrando y el corazón acelerado, solo podía mirarlos a ambos, Clara y la joven, valiente y quebrada, ambas con secretos que podían destruir su mundo o salvarlo. ¿Y tú qué harías si tu propia sangre fuera tu mayor enemigo? El hombre armado avanzaba con pasos lentos, metiendo miedo en cada respiración, pesada. Alejandro apretó los dientes, el dolor en el brazo ardía como si le quemaran la piel con fuego directo. Clara lo empujó hacia atrás, su mano temblaba, pero no soltaba la de Valeria. La joven, que segundos antes había huido con rabia, ahora estaba rígida, como en suspensión. Sus ojos se clavaron en Alejandro. Algo cambió. No era solo miedo o rabia, era algo profundo, como una tormenta a punto de estallar. De repente, un ruido seco, un golpe brutal contra la puerta del café. Todos quedaron en silencio al instante. La tensión aumentó como el aire antes de un terremoto. Ese ruido no era casual. Alguien más había entrado. Un golpe más fuerte, rotundo, que tumbó la puerta de una sola patada. Un hombre alto, de mirada fría y sonrisa torcida, apareció en el umbral. No era el tipo que Alejandro esperaba. No, este era distinto, conocido. Y antes de que alguien pudiera reaccionar, el tipo dejó caer un sobre grueso sobre la mesa. Su voz, ronca y cortante, cortó el aire. Tanto tiempo jugando a la ceguera, Alejandro. Creías que podías huir de tu verdad, pero ella siempre estuvo aquí. El hombre se giró, y en ese momento, Clara soltó un grito que desgarró el silencio. «No puede ser», dijo, como si la tierra se abriera bajo sus pies. Alejandro sintió que el alma se le helaba. Su mirada bajó al sobre, lo abrió con manos que ya no le respondían. Dentro había una serie de fotos,
documentos y un video en una memoria USB. La primera foto lo paralizó. Era un retrato casi olvidado, donde aparecían un joven Alejandro, Clara y un bebé envuelto en mantas. Pero ese bebé no era Valeria. Era otro, mucho más pequeño. Otro secreto. El hombre en la puerta empezó a hablar sin dejar que Alejandro se recupere. Ese bebé es tu verdadero hijo, el hermano de Valeria, el que te escondieron. Lo dieron por muerto, pero yo lo encontré. Y él no está muerto, está vivo. Silencio absoluto. La lluvia afuera daba golpes desesperados. El aire se hacía pesado, como si todo se fuera a venir abajo. ¿Cómo? Musitó Alejandro con la garganta seca, la voz rota. Sí, Alejandro, te mintieron todos. Tu familia, tus socios, hasta tú mismo. Valeria no es tu hija, pero sí es tu sobrina. El niño que viste en esa foto es el que cargaste sin saberlo. Pero no un hijo muerto, un hijo perdido, criado en las sombras. Y él acaba de entrar a la ciudad. El hombre tomó el teléfono y con un clic rápido mostró en la pantalla un video en vivo. En la pantalla, un niño con los ojos de Alejandro y una mirada oscura caminaba por un callejón oscuro, vistiendo un abrigo gastado, hablando con alguien que no mostraban. ¿Quién es?, preguntó Clara con voz quebrada. Tu otro hijo, y probablemente tu peor enemigo. Alejandro sintió que la opresión en el pecho le subía hasta el cuello. Esa revelación destrozaba todo. Su sangre, su familia, su vida. Era un juego macabro del que no sabía ni la mitad. El hombre sonrió con malicia y se acercó. ¿Quieres protegerte a tu familia? Entonces ve y encuéntralo antes de que él te encuentre a ti. Porque ese niño es la clave para destruirte. De repente las luces del café parpadearon y se apagaron. El lugar quedó a oscuras, roto por gritos de sorpresa y miedo. Valeria apretó la mano de Alejandro más fuerte. Sus ojos eran fuego puro. Papá, no sé quién es ese niño, pero si está en esta ciudad, está buscando algo. O a alguien. Un disparo cortó la oscuridad. El sonido retumbó como un trueno. Pero no fue el hombre armado ni el que entró por la puerta. Fue un disparo que venía de afuera, de la calle, seguido de pasos apresurados. Alejandro se quedó clavado, con el corazón latiendo tan fuerte que sentía que explotaba. «¿Estamos entrando en un juego que jamás podremos ganar?», murmuró. Más para sí que para alguien más. Clara y Valeria lo miraron. El péndulo del destino oscilaba, y ninguno sabía a qué lado caerá. El café seguía en silencio, pero afuera, esa tormenta que no paraba, se llevó las respuestas, dejando solo preguntas más oscuras. ¿Qué harás cuando los fantasmas del pasado sean más reales que tu presente? ¿Y si el enemigo más peligroso está en tu propia sangre? La duda quedó suspendida, tan afilada como la bala con su nombre grabado. Y la noche apenas comenzaba. El disparo destrozó el silencio y el miedo, pero no detonó el final de esta historia. Fue un disparo seco que pareció partir el aire en dos. Alejandro sintió que el tiempo se frenaba. Las gotas de lluvia suspendidas en el aire, como si la tormenta misma hubiera bajado la voz para escuchar. Los pasos afuera se detuvieron. El caos dentro del café se volvió un bulto de murmullos, respiraciones entrecortadas y miradas frenéticas. Valeria apretó la mano de Alejandro, con tanta fuerza que le dolió, como si en ese instante compartieran un secreto invisible, pesado. Clara seguía mirando hacia la puerta, tensa, a punto de explotar. De pronto, la luz volvió con un zumbido frío y cegador. Pero la sorpresa que llegó no fue la salvación que todos esperaban, sino una bomba que explotó en el pecho de Alejandro. Alguien entró al café con la alma de quien domina el juego. Se detuvo justo frente a ellos. Era una mujer de cabello oscuro, mirada implacable y un paso decidido. Nadie la reconoció de inmediato, pero Alejandro no necesitó mucho para entender. Era su esposa, Mariana, la mujer que Alejandro creía muerta, desaparecida hace años en circunstancias misteriosas, la misma que había enterrado en su memoria, con un dolor que le había moldeado la vida. Pero ahí estaba, viva, tan real como el disparo que había cortado la oscuridad hace un momento. El golpe en el pecho fue físico. Alejandro sintió que el aire le faltaba. Sus manos temblaban tanto que casi no pudo sostener el brazo herido. Mariana sonrió,
una sonrisa tan fría y distante que heló todo a su alrededor. «Pensaste que habías librado de mí», dijo con voz seca, «pero nunca me fui. Solo estaba esperando el momento justo». Clara y Valeria quedaron paralizadas, mirándola sin poder creer lo que veían. Alejandro no salía de su asombro y terror. ¿Cómo podía ser? ¿Por qué nunca le confesó que seguía viva? ¿Y qué buscaba después de tanto tiempo? Mariana se acercó a la mesa, sacó un sobre idéntico al que había dejado el hombre de antes y lo dejó caer delante de Alejandro. «Esto es solo el comienzo», susurró. «Papeles, contratos, pruebas. Todo lo que debes saber sobre el imperio que creíste construir». Alejandro abrió el sobre con urgencia, pero antes de que pudiera entender, Mariana sacó algo más. Una foto, pero no cualquier foto. Era una imagen de Valeria, no como adolescente, sino como bebé, junto a ella y Alejandro. Un nudo en la garganta. Todo lo que había creído era mentira. Valeria es tu hija, Alejandro, no tu sobrina, ni tampoco hija de tu hermano muerto. Ella es nuestra sangre. Los ojos de Alejandro se abrieron como platos. Valeria lo miraba confundida, buscando en su padre una explicación que él no podía dar. «¿Entonces todo lo que Clara dijo es falso?», preguntó, la voz quebrada y llena de miedo. «Todo», respondió Mariana con una sonrisa amarga. «Clara es parte de esto. Todo ha sido una mentira tejida para separarnos, para que no supieras la verdad, para que perdieras a tu hija». El mundo pareció venirse abajo justo en ese momento. Dos familias, dos versiones, dos verdades irreconciliables. Clara alzó la voz, intentando defenderse, negando aquello con una rabia contenida, pero Mariana la ignoró. «Y el niño del video es nuestro hijo también, el hermano de Valeria, tu hijo verdadero, Alejandro, aunque él no lo sabe todavía». La confusión prendió fuego a la mente de Alejandro. Su esposa viva, Valeria su hija legítima, un hijo perdido custodiado en la sombra, una Clara mentirosa. Pero el golpe final no había llegado aún. Mariana sacó un pequeño dispositivo y lo dejó caer en la mesa. «Esto es para ti», dijo con una voz gélida que no admitía réplica. Al prenderlo, Alejandro vio un video, un hombre encapuchado revelando su rostro lentamente. Era él, pero al mismo tiempo no lo era, su imagen reflejada, pero con una expresión vacía y sin alma. Luego la cámara mostró algo que lo paralizó. «¿Qué demonios es eso?», musitó Valeria. «Eso», dijo Mariana acariciando el dispositivo con crueldad, «es la prueba más temible. No eres Alejandro Vargas, no eres el hombre que crees ser. Realmente eres un impostor». Un remolino de terror y negación se apoderó de él. Sentía como si alguien excavara en sus entrañas con manos afiladas. El suelo crujía bajo sus pies invisibles. «¿Cómo?», gimió con la voz rota. «¿Qué estás diciendo? Que te robaron tu identidad, que mientras tú vivías en la mentira, el hombre que ves ahí fuera», señaló la ventana, donde la tormenta no daba tregua. «Está intentando reclamar lo que es suyo, porque tú, Alejandro, no eres el verdadero Alejandro Vargas». El café quedó en un silencio tan pesado que parecía aplastar el alma de todos. Un silencio roto apenas por el sonido lejano de la lluvia y el latido frenético de un corazón que empezaba a darse cuenta de que no existía en la historia que pensó guardar para siempre. Y mientras Mariana sonreía con ese aire de conquistadora oscura, Alejandro solo pudo pensar en una cosa. ¿Quién era entonces? ¿Y qué había hecho con su vida? El silencio aplastaba todo. Alejandro apenas podía respirar. El peso de esa mentira lo hundía más con cada segundo que pasaba. Mariana clavó sus ojos fríos en él, como si fuera un verdugo, mientras Clara y Valeria luchaban por recomponerse en el caos que se había desatado. De repente, un ruido seco cortó la tensión, un sonido que nadie esperaba. La puerta del café se abrió de golpe y entró un hombre, joven, con la cara llena de cicatrices y una mirada tan intensa que parecía quemar todo a su paso. En sus manos traía una pistola, pero no apuntó a ninguno de ellos. Miró a Mariana, luego a Clara, finalmente clavó sus ojos en Alejandro. «¿Así que este es el gran Alejandro Vargas?», dijo con una voz que vibraba entre el desprecio y el miedo. «El hombre que todos creen que tiene el control, pero que en realidad es solo un títere». Alejandro tragó saliva. Ese tipo, ese desconocido, parecía saber mucho y nada a la vez.
Claramente no estaba ahí para negociar. Entonces el hombre dejó caer una carpeta gruesa sobre la mesa. Alejandro se inclinó para abrirla, temblando. Sacó unas fotos y unos documentos que lo dejaron sin aliento. Pero lo peor no eran las pruebas, sino las palabras escritas en una nota que encontraron adentro. Esta historia que te han contado es una mentira. La verdadera historia de los Vargas no es la que conoces. El hombre al que llaman hermano gemelo, el hijo perdido, tu esposa desaparecida, todo eso es una trampa para mantenerte ciego. La verdad es mucho peor. Antes de que alguien pudiera reaccionar, el hombre levantó la pistola, pero no para disparar. Estoy aquí para sacar toda esta mierda a la luz, dijo con brusquedad, porque todos ustedes han sido piezas de un juego macabro. Hizo una pausa y, con un tono casi burlón, y porque Alejandro, lo que te han estado vendiendo como tu vida, es un montaje. El caos explotó cuando Mariana lanzó un grito desgarrador y salió corriendo hacia la cocina del café. Alejandro se quedó paralizado, sintiendo que el suelo temblaba bajo sus pies. Clara agarró a Valeria, quien apenas podía contener las lágrimas. En ese instante, el hombre encendió una pequeña pantalla que llevaba encima y puso un vídeo. Un flashazo, imágenes borrosas de un hospital antiguo, monitores parpadeando, voces distorsionadas. Pero lo que apareció después fue un golpe directo al alma. Un hombre de pie frente a un bebé recién nacido, poniendo un brazalete con el nombre Alejandro en su muñeca. No fue él el que perdió la memoria, continuó él. Hombre, ni fue traicionado por nadie externo. Fue un experimento, un clon, un duplicado creado en un laboratorio de secretos del gobierno hace 20 años. El café quedó mudo. Alejandro sintió un colapso dentro, como si la realidad se fragmentara en 1000 cristales cortantes. Su piel se puso fría, y el sudor helado le recorrió la espalda. «¿Clon?», balbuceó. «¿Eso significa que no soy real?» «Exacto», respondió el hombre, con una sonrisa amarga. «El verdadero Alejandro Vargas murió poco después de tu desaparición. Todo este tiempo, tú has sido una copia, programada para mantener el legado y el imperio, hasta que alguien decida apagar el sistema». Un grito de horror se escapó de Valeria, y Clara soltó la mano de la joven, temblando. Mariana apareció en la puerta de la cocina, pálida, con ojos encendidos. «Ya supe la verdad hace mucho tiempo», dijo con voz quebrada, «pero jamás pensé que tendría que enfrentarla frente a todos ustedes». Alejandro cayó en la silla, el pulso golpeando sus sienes. Sus pensamientos se desbarataban, la realidad giraba en círculos. ¿Quién más era una mentira? ¿Quién movía las piezas? «¿Qué quieres de mí?», preguntó con la voz seca. El extraño hombre guardó la pistola, caminó lentamente hacia él y le susurró: «Que decidas quién quieres ser». Él hacia Mariana, y supo que no tenía respuestas, solo preguntas que le quemaban el alma. ¿Quién era? ¿A qué precio había vivido esa mentira? Y lo más terrible, ¿podría confiar en alguien que había sido parte de tanta oscuridad? Y mientras la tormenta hacía caer los recuerdos como lluvia fría, Alejandro entendió solo una cosa: el verdadero enemigo no estaba afuera, estaba dentro, en lo más profundo. ¿Pero quién? Y en esa pregunta quedó atrapado, mientras una sombra se movía atrás de una esquina observando con ojos fríos y siniestros. La lluvia seguía golpeando la ventana con furia, pero dentro del café el aire se había vuelto helado, casi irrespirable. Alejandro estaba desplomado en la silla, el brazo ardiendo por el disparo, y el alma rota en 1000 pedazos. El extraño joven de cicatrices seguía allí, al acecho, con esa mirada que quemaba, sosteniendo una pistola que parecía más una sentencia que un arma. Mariana respiraba lenta, clavando sus ojos en Alejandro como si fuera la dueña absoluta de su destino. Clara y Valeria se miraban, sin saber si abrazarse o huir. Entonces, un silencio pesado dominó todo, como si el café contuviera la respiración. Y justo cuando parecía que nada podía empeorar, ocurrió lo imposible. El hombre cicatrizado estiró la mano hacia su bolsillo y sacó un sobre. Lo tiró sobre la mesa con un ruido seco, como un golpe al corazón. Todos los ojos se volvieron hacia el papel, temblando. Alejandro, con las manos empapadas en sudor, lo abrió. Sacó un pequeño certificado, firmado.
y sellado. Un documento oficial que parecía normal, pero no lo era. Era una copia del acta de nacimiento, pero con un nombre que nunca había escuchado. Alejandro Vargas López. Y justo debajo, en letras pequeñas, otra línea que explotó en su mente. Hijo legítimo de Mariana González y José Martínez. El silencio se rompió en pedazos. Clara soltó un ahogado «no puede ser», mientras Mariana palidecía y sus ojos se llenaban de rabia y terror. Alejandro tragó saliva. El pecho oprimido, con un nudo que casi le impedía respirar. Miró fijamente a Mariana. «¿José Martínez?», musitó como si ese nombre arrastrara siglos de traición. La mujer se levantó de un salto, la sonrisa helada borrada por un rostro que parecía desgarrado. «No es tu padre», dijo con voz quebrada. «No es ningún invento. Es el hombre que siempre debió ser, tu verdadero padre. Pero no por sangre, por elección, porque José me salvó cuando tú naciste». El café pareció girar sobre sí mismo. «¿Salvó? ¿De qué hablas?», balbuceó Alejandro, el dolor pulsando en sus sienes. Mariana se acercó, sus ojos ardían con fuego y miedo. «Cuando estabas recién nacido, un accidente terrible nos separó. Yo tuve que entregarte a José, un hombre oscuro que podía protegerte. Alejandro, él nunca fue un extraño. Fue quien me dio la oportunidad de buscar la verdad sin que nadie te matara». Clara, sin poder contenerse, gritó: «Eso es mentira. Solo querían borrar al verdadero Alejandro». Pero antes de que alguien contestara, el joven de cicatrices avanzó y con un movimiento rápido deslizó un USB sobre la mesa donde todos lo vieran. Sus ojos se clavaron en Alejandro con una intensidad insoportable. «Esto es lo que nadie quiere que sepas», dijo con voz dura. «Aquí está la verdad, grabada en video». La tensión se volvió insoportable. Alejandro, entre el dolor y la confusión, conectó el USB a una laptop que alguien había traído. La pantalla se iluminó y apareció una imagen que hizo que sus piernas temblasen. Era una habitación oscura. Apoyo, respuestas, cualquier señal de verdad. Y entonces vio algo que lo congeló. En la pantalla apareció un bebé envuelto en mantas, con un brazalete que llevaba el nombre: Valeria Vargas. Su corazón se detuvo. La joven a su lado, Valeria, estaba allí, en ese video, en ese laboratorio, siendo parte de un experimento. «¿Qué es esto?», murmuró, la voz rota. «Tu hija», dijo Mariana con un susurro que ardía. «No solo tu hija, sino el centro de todo este maldito juego, creada para heredar algo mucho más peligroso que un imperio». Antes de que pudieran reaccionar, un estrépito rugió en la calle. La puerta del café fue derribada de un golpe. Un grupo de hombres armados entró con violencia. El caos estalló nuevamente. Alejandro sintió la sangre en su brazo, el miedo en su pecho, pero también algo nuevo, una chispa de furia brutal, porque ahora sabía la verdad, que todo lo que creyó era mentira, pero también que solo enfrentando esa mentira podría quizá sobrevivir. Y mientras la tormenta rugía afuera, Alejandro miró a Mariana, a Clara y a Valeria, y pensó: ¿quién coño va a ganar en este juego? ¿Y a qué precio? El disparo siguiente resonó en el aire, pero esta vez Alejandro no tenía miedo, solo la certeza terrible de que su vida ya no le pertenecía. Y justo entonces, en medio del caos y el fuego, alguien lanzó un susurro que heló el ambiente. La verdad nunca salva, solo destruye. Pero ¿quién lo dijo? ¿Y será demasiado tarde para frenar? ¿Lo que viene? La historia apenas comenzaba a sangrar. El disparo perforó la noche y se ahogó entre los gritos y el caos. Pero el golpe más fuerte todavía estaba por venir. Alejandro sentía el ardor en el brazo, pero ya no le importaba. El café parecía un horno a punto de explotar. Los hombres armados avanzaban, las miradas se cruzaban tensas, y el aire se cargaba de miedo y de algo peor, la traición. Mariana sonrió con una frialdad insoportable. La verdad nunca salva. Había dicho, y ahora él empezaba a entender cuánto dolía. Sin embargo, justo cuando parecía que todo iba a derrumbarse del todo, un estrépito intenso frenó todo. Del fondo, entre la oscuridad y los murmullos agitados, salió una figura que lo cambió todo. Un hombre alto,
de cabello canoso y ojos clavados en Alejandro, como si pudiera leerle el alma sin palabras. «¡Alto!», gritó, y su voz rebotó contra las paredes como un disparo más fuerte que todas las balas juntas. Los atacantes titubearon. Mariana frunció el ceño, y Clara se aferró a Valeria con uñas blancas. Todos los ojos se voltearon hacia ese hombre inesperado, que avanzaba con paso firme. «No dispares», dijo. «Por el amor que les queda, detente». Alejandro sintió que su pecho apretaba como si le hubieran dado un puñetazo. Sin entender por qué, la presencia de ese hombre le provocaba una mezcla de confusión y esperanza eléctrica. «¿Quién eres?», respiró, la voz entrecortada. «¿Por qué llegas justo ahora?». El hombre sacudió la cabeza y mostró una placa que nadie esperaba. Un emblema del gobierno, con letras casi borradas pero claras. «Soy Antonio Cruz, oficial encargado del proyecto Vargas». El silencio fue brutal. Hasta la tormenta allá afuera parecía detenerse para escuchar. «¿Proyecto Vargas?», repitió Alejandro, una sombra de terror deslizándose por su garganta. «¿Más mentiras?». «No más mentiras. Solo la Mariana ni Clara te dijeron. No se trataba de clonación ni de gemelos perdidos. Eras el sujeto de prueba para un sistema que podía controlar mentes, borrar identidades y reescribir voluntades». Alejandro sintió que la habitación daba vueltas. La respiración se le cortó un instante. El puño invisible apretaba más fuerte. «¿Controlar mentes?», casi gritó. «¿Me están diciendo que no soy yo? ¿Que alguien manipulado mi vida, mi alma?». Antonio asintió con gravedad y bajó el sobre que llevaba. Sacó una pequeña caja metálica. La puso en la mesa. «Ese dispositivo contiene todo: tu biografía, tus recuerdos y la señal para desconectar tu programa». La lluvia empezó a caer con una furia renovada, golpeando la ventana como tambores de guerra. De repente, algo sucedió. El dispositivo emitió una luz roja intensa y un zumbido eléctrico que hizo vibrar el aire. Valeria retrocedió, agarrando la mano de Clara. «No», susurró, pálida. «Eso despertará lo que está dormido». Las luces parpadearon. Una oscura sombra apareció proyectada contra la pared, como un monstruo atrapado en una jaula de vidrio. Y entonces, sin aviso, un temblor sacudió el suelo del café. El estallido de cristales y el pie apresurado de alguien que corría introdujeron otra sorpresa brutal. Desde la puerta entró un niño, pequeño, con los ojos clavados en Alejandro. Pero no era un niño común. Tenía una mirada fría, una calma que helaba la sangre, y sobre todo, una sonrisa gruesa y siniestra que nadie podía entender. «¿Tú eres papá?», preguntó en voz baja, casi sonando amenaza. «Porque yo soy quien debería estar sentado en tu lugar». El café se congeló. Mariana cerró la boca. Clara se llevó una mano al rostro, y hasta Antonio pareció temblar. Alejandro sintió que un río de miedo frío le arrastraba entre las piernas. Ese niño no era solo un hijo perdido, era otra cosa, algo preparado, algo oscuro, algo que el Imperio Vargas jamás había imaginado. «¿Quién eres?», pidió Alejandro con un hilo de voz. «¿Qué quieres?». El niño sonrió de nuevo. Y su respuesta no fue palabras, sino un gesto revelador. Abrió la mano y mostró una moneda antigua, con el símbolo del Imperio Vargas, pero grabado con un sello que nadie reconoció. «Soy el verdadero heredero, y vine a reclamarlo todo». Antes de que alguien pudiera reaccionar, un profundo silencio cayó sobre el café. El destino se había reescrito en ese instante. Alejandro miró al niño, a Mariana, a Clara y a Valeria. Cada uno era una pieza rota y brillante de una historia que nadie controlaba. «¿Qué he hecho?», murmuró, el nudo en la garganta un navajazo. Y mientras la tormenta rugía con furia, el futuro se desdibujaba en un camino oscuro, lleno de fantasmas, traiciones y un miedo indescriptible. ¿Quién era ese niño? ¿Y qué iba a pasar con el último Vargas? El fuego apenas comenzaba a arder. Alejandro apenas podía respirar. La tormenta afuera parecía empeorar, como si el cielo supiera que lo que sucedía dentro del café era mucho peor que la lluvia y el viento que golpeaban sin cesar. El niño, con esa sonrisa fría, sostenía la moneda entre los dedos como si fuera un trofeo, un derecho que Alejandro nunca debió tener. «¿El verdadero heredero?», musitó Alejandro,
sintiendo que el pecho le explotaba. ¿Y tú qué quieres? El silencio se hizo pesado. Mariana quedó quieta, clavándole la mirada al niño, mientras Clara y Valeria se abrazaban como buscando refugio. El hombre con cicatrices apretó la mandíbula, mirando todo con ojos que decían: esto no termina aquí. Entonces, justo cuando todos pensaban que la tensión no podía subir más, sucedió algo que nadie vio venir. El niño alzó la mano y con una voz casi rota, susurró: «No soy él». Un murmullo cortó el ambiente. Alejandro frunció el ceño sin entender. «¿No eres el verdadero heredero?», quería preguntarle. Pero antes de que alguien dijera palabra, el niño se cayó hacia atrás como si alguien lo empujara desde dentro. La caída fue brutal, un golpe seco contra el suelo. Un grito salió de Clara, y hasta Mariana pareció sacudida. Pero no hubo nadie. Alejandro se levantó de un salto, con el corazón en la garganta, mirando a todos lados. Nadie había... La mujer con voz firme, pero quebrada: «Yo no soy Valeria, soy ella, pero también alguien más». Alejandro se quedó sin palabras. El nudo en su garganta era un puño que no dejaba pasar ni el aire. «¿Quién eres?», logró decir temblando. «¿Qué demonios está pasando?». La mujer pisó fuerte, y con un movimiento rápido sacó una identificación oxidada que la gente en el café apenas alcanzó a ver. Valeria Vargas. Falsificación oficial. Programa Psivara. La tensión estalló. Mariana retrocedió. Blanca, el hombre de cicatrices y hasta Clara miraron a la mujer con incredulidad y miedo. «Ella», susurró Valeria la verdadera, sin poder moverse. «No puede ser». «Soy la Valeria que enviaron para destruirlos», continuó la mujer con voz baja pero venenosa. «La que tomó tu lugar, la que sembró mentiras para separar a esta familia. Pero también soy la que puede salvarla, si Alejandro acepta la verdad». El café pareció oscurecerse. La lluvia intensificó su golpe en las ventanas. Alejandro sintió que su mundo se caía de nuevo, otra vez en una espiral sin salida. Mariana se llevó la mano al rostro, como si intentara ocultar un grito, mientras Clara se quedó paralizada, sin saber si llorar o golpear a esa mujer. El hombre cicatrizado se acercó con cautela, mirando a todos con esos ojos que ya no sabían si eran de odio o desesperación. «Esto es peor que una guerra», murmuró. «Es una batalla de sombras. ¿En cuál lado están todos?». «No lo sé», respondió Alejandro con voz rota. «Lo que sé es que todo lo que pensé que era verdad era una mentira, y ahora no sé ni quién soy ni en quién confiar». La mujer que decía ser Valeria levantó la mirada, como retando a todos. «Si quieren sobrevivir, tienen que escucharme, porque hay una verdad detrás de esta farsa, y ella los está matando poco a poco». Sus palabras quedaron flotando en el aire, como hojas secas al viento. Una nueva bala cayó en el tablero, pero esta vez Alejandro entendió que el juego solo estaba comenzando. Y la última pieza no era una persona, era una sombra, un mal que estaba dentro. ¿Quién sería capaz de jugar con su sangre de esa manera? ¿Qué estaban dispuestos a hacer para mantenerlo oculto? El café volvió a un silencio aplastante. Solo el sonido de la lluvia era testigo. Alejandro apretó la mano de Valeria, la verdadera, buscando en sus ojos la fuerza que parecía disolverse dentro de todos ellos. «Dime», susurró, «¿qué diablos es Psivara?». Y la mujer, sin apartar la mirada de ellos, respondió con una media sonrisa amarga. «La razón por la que todo esto empezó, y quizás, para muchos, la última esperanza». Un fogonazo iluminó la ventana rota. Afuera, entre la tormenta, una figura invisible observaba. La verdad se había roto, pero la pregunta era ¿a qué precio? El juego, esta vez, era más peligroso que nunca. El café tembló con ese grito ahogado, y el aire estalló en una mezcla de humedad y miedo que se clavaba en la piel. Alejandro se apoyó con fuerza en la mesa, sintiendo cómo el dolor en su brazo ardía con más intensidad, un recordatorio brutal de su fragilidad. Miró a Mariana, a Clara, a Valeria, y vio en sus ojos el reflejo de un abismo más profundo que cualquier secreto. Antonio alzó la voz, cortando el silencio como un cuchillo. «Esta guerra no es solo por poder, es por verdad y mentira,
por identidad y destino. No hay vuelta atrás. El dispositivo sobre la mesa emitió un zumbido grave. En la pantalla, las imágenes del laboratorio cubrían la habitación con sombras punzantes, como fantasmas que no querían desaparecer. Alejandro tragó saliva, un nudo apretando su garganta hasta casi ahogarlo. Valeria, su hija, apartó la vista, la piel pálida y los dedos entrelazados temblando. Clara cerró los ojos un instante, luego los abrió con una dureza que quemaba. Mariana avanzó, la sonrisa helada transformada en verdad desgarradora. No puedes huir más, Alejandro. Esta familia, estas mentiras, este imperio nacieron de una mentira peor que la muerte. El hombre de cicatrices respiró hondo y declaró: el niño que apareció, el verdadero heredero, no es un enemigo externo. Es el fragmento oscuro que creamos para controlar todo. El experimento fallido que está aquí para destruir o redimir. Un disparo resonó, la gente se echó a un lado, los cristales vibraron con el eco. Pero esa bala no fue para ellos. Fue el disparo del destino que puso todo en su lugar. Alejandro apretó los puños, sintiendo la furia y la desesperación mezclarse. En un volcán hirviente, la lluvia fuera azotaba con furia, como si el cielo mismo llorara por lo que estaba por venir. Entonces, con voz temblorosa, pero firme esta vez, Alejandro habló: no importa quién sea, no importa qué mentira soy. Esto se termina aquí. Protejo a mi sangre, aunque eso signifique acabar con todo lo que creí. Valeria levantó la cabeza, la rabia transformando su miedo en coraje. Si este imperio es un castillo de mentiras, yo seré la tormenta que lo derribe. Clara respiró profundo, susurrando: ya no hay secretos que esconder, solo verdades que enfrentar. Mariana retrocedió, mientras Antonio cerraba su carpeta. Esa verdad oscura y salpicada de horror quedaba tendida entre ellos. El hombre de cicatrices se llevó la mano al pecho y dijo: el único camino ahora es desenterrar todo y decidir qué sobrevivirá. El niño que antes fue sombra y luego amenaza, apareció nuevamente en la puerta, pero esta vez sin su sonrisa siniestra. Se detuvo. Entonces habló con voz que parecía un susurro de viento cortante. Soy la consecuencia de todo esto, la carga que todos llevan y nadie quiere reconocer. Alejandro lo miró con el corazón apretado, entendiendo que la batalla no era entre enemigos, sino contra los fantasmas que habían nacido de la mentira y el poder. Un silencio pesado cayó. La tormenta afuera perdió fuerza. Dentro del café, el eco de las palabras aún vibraba, mezclado con la respiración agitada y el dolor crudo. Alejandro se levantó, sacudió la sangre de sus manos y caminó hacia Valeria. La apretó contra él. Esta familia, esta sangre, lo que sea que construimos o destruyamos, lo hacemos juntos. Mariana bajó la mirada. Clara exhaló con una mezcla de alivio y derrota. Antonio asintió por primera vez con esperanza contenida. El pasado oscuro seguía allí, pero en ese instante la tormenta parecía ceder. Alejandro salió finalmente del café. La lluvia, ahora ligera, acariciaba su rostro. Afuera el mundo seguía girando, salvaje y cruel. Pero él tenía una última verdad. No estaba solo. El fuego que empezó como destrucción terminó en una última promesa de lucha. La historia de los Vargas no terminaba con mentiras, sino con la decisión de vivir, luchar y reencontrar lo que la oscuridad quiso apagar. Y aunque nadie sabe qué le espera, Alejandro supo que esta vez él escribiría su propia historia. Atención, si te volviste loco con este desenlace, tienes que suscribirte ahora mismo. No puedes perderte las historias exclusivas que tenemos preparadas para ti. Destruye ese botón de like ahora. Cada aplauso digital alimenta el algoritmo y nos permite seguir trayéndote contenido que te hace vibrar. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones, teorías y todo lo que sentiste al cerrar este capítulo. Queremos leerte, queremos sentir tu voz. Y sobre todo, no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer esta historia. Solo los verdaderos fans entienden lo que significa apoyar este canal con estas acciones. Vamos, hazlo ya. Tu acción es el motor que mantiene esto vivo.